Andrés Manuel López Obrador demuestra que es un hombre de palabra y lo que promete lo cumple. Hoy en la mañanera da a conocer que se ha cumplido una más de sus promesas, una promesa que beneficiará a millones de mexicanos. Entérate de qué estamos hablando a continuación, obviamente solo aquí en Cocinando la Noticia. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Excelente mañana, ya mediodía más bien de jueves 22 de abril y sí, así como ustedes lo están escuchando y como a la oposición seguramente le está dando mucho coraje. Y es que precisamente el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador es un trabajo incansable, es un trabajo que busca beneficiar a millones de mexicanos. No es un trabajo que busque darle prioridad a los intereses de unos cuantos que se veían enriquecidos a costa de millones de mexicanos. Tal es el caso de personajes tan nefastos como Raúl Beirute. Este señor había utilizado una forma de trabajo que fue aprobada en el sexenio del Borolas Calderón, en donde a los trabajadores no les tocaba absolutamente nada de sus derechos consagrados en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. Esta forma es el outsourcing. El outsourcing era una forma moderna, o es una forma moderna, si no está regulado, de explotación laboral. En el outsourcing, el trabajador no tiene derechos y sí muchas obligaciones. Es documentado que hay empresas que manejaban el outsourcing que ponían jornadas laborales de 12 y hasta 24 horas, 24 por 24, pero que todo esto es inhumano. Además, que los empleados que trabajan para este tipo de empresas no tienen prestaciones básicas, no tienen seguro social, no tienen antigüedad, no tienen Infonavit, no tienen absolutamente nada. Aguinaldos, vacaciones, no, eso es un sueño para todas aquellas personas que estaban sujetas a esta forma de contratación. La manera era bastante mañosa. Contratos de 15 días, contratos de no más de un mes. ¿Para qué? Para que el empleado no fuera sumando los tiempos que era contratado y cada vez que se acababa su contrato se daba de baja en donde estuviera. Y por eso se veían las cifras tan dispares en cuestión de contratación, en cuestión de despidos en el seguro social. Porque sí había algunas que utilizaban la maña de darles seguro social a los trabajadores por un tiempo muy cortito. Y de repente de la nada, por ejemplo en diciembre, que era cuando más despedían, un chorro de trabajadores se quedaban sin empleo. Y no era porque hubiera crisis, sino porque estas empresas que utilizaban el outsourcing en diciembre le daban aire a la gran mayoría de su plantilla laboral para no pagar aguinaldos, que pues como lo establece la Ley Federal del Trabajo es cuando menos de una quincena. Hay sindicatos gandallas que sí, dan unos aguinaldos que ya los quisiéramos todos. Hasta he escuchado de aguinaldos de 45 días, si mal no recuerdo hasta de 90 días. Y dices, no manches, o sea, qué chido, ¿no? Que te paguen 90 días de sueldo en diciembre, pues ese regalo, ahora sí que ni se lo mandan al niño Dios, a él nada más le dieron oro, incienso y mirra. Pero bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde que empezó su campaña, había dicho que no le gustaba el outsourcing. E incluso hoy en la mañanera dijo que en el gobierno federal, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, se acaba el outsourcing. Ya no van a subcontratar empleados, sino que van a garantizar que los empleados, aunque sean contratados vía contrato, tengan seguro social, vacaciones, prestaciones y sobre todo antigüedad. Esto para que los empleados puedan tener una pensión al final de 20, 30 años de servirle X o Y oficina, X o Y departamento, X o Y empresa, que eso es lo más importante, porque hay empleados que trabajan toda su vida en vía outsourcing y cuando se vienen ya a la edad de 65, 70, 80 años que a lo mejor ya no se pueden valer por sí mismos y que quieren vivir de su pensión, no lo pueden hacer porque tienen pensiones paupérrimas, pensiones que dan pena, o sea, casi a la par de la que da el gobierno. Entonces
Todo esto pues es una situación problemática que se empieza a atacar y que hoy da un gran resultado. Vamos a ver un poquito de esta gran nota y sobre todo de esta promesa cumplida del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí lo tenemos. Eliminación del outsourcing y reparto de utilidades. Gran logro laboral, afirma Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que se reformaron 8 leyes para acabar con el outsourcing. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la eliminación del outsourcing y el reparto de utilidades es un gran logro laboral en México. Dice, es un gran logro laboral. Ya no va a haber esta subcontratación. Se contrataba por un tiempo determinado. Los despedían, no les reconocían prestaciones y los volvían a contratar. Lo que pasaba en diciembre para no pagar aguinaldos, explicó el jefe del Ejecutivo Federal en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional. Y los del outsourcing por lo regular utilizaban a muchas personas de la tercera edad que, si bien es cierto, tienen una pensión chiquitita, les ponían trabajos bien difíciles de intendencia, de veladores, etcétera, y aprovechándose de su situación, pues los ponían a fregarle y no les pagaban chido. Dice, López Obrador explicó que se formaron 8 leyes para evitar el outsourcing, el cual, dijo, se utilizaba para perjudicar a los trabajadores. El mandatario mexicano indicó que con la subcontratación se perdían entre 300,000 y 400,000 empleos formales. López Obrador lamentó que en el periodo neoliberal, es decir, de Carlos Salinas a Enrique Peña Nieto, se aplicara este mecanismo que afectaba a los trabajadores, pero afirmó que con esta reforma se terminará el outsourcing. Dice el presidente, porque establecieron ese mecanismo injusto en el periodo neoliberal. Ya eso se está resolviendo con estas modificaciones legales. Fue un compromiso que hicimos y con esta reforma se termina con la subcontratación. Fue un acuerdo al que llegamos con representantes del sector obrero y empresarial. Nos llevó 6 meses de diálogo, de debate, para lograr consenso, dijo el presidente. Indicó que todas esas reformas se aprobaron con mayoría de votos en el Congreso y ahora corresponde al Ejecutivo publicarlas para que entren en vigor. Sobre el reparto de utilidades, dijo que era necesario resolverlo porque es un derecho de los trabajadores, pero no estaba regulado. Y es que muchas empresas, para no dar reparto de utilidades, cada año fiscal cambiaban de nombre, cambiaban de situación fiscal, cambiaban de, si eran SADCB, cambiaban a una sociedad civil o cambiaban de giro, y de esa manera las empresas evitaban dar el reparto de utilidades o se declaraban en quiebra o, por ejemplo, te daban, no sé, una pluma y es que es en base a lo que tenemos en la empresa. Eran bien mañosas las empresas para el reparto de utilidades. Dice el presidente, se afectaba a los trabajadores porque la mayoría no recibía reparto de utilidades o recibía muy poco, 10, 20 días de reparto de utilidades. Se acordó como mínimo sean 90 días de reparto de utilidades. Es un gran avance que en promedio sean 90 días. O sea, lo mínimo que te tiene que dar tu empresa en cuanto a reparto de utilidades, que son las ganancias que tiene la empresa, son 90 días. O sea, esto viene a beneficiar el bolsillo de millones de mexicanos. No hay simulaciones, no hay medias tintas. Esto es una promesa que beneficiará a más de 400, 500 mil personas al año. O sea, está muy bien esta propuesta. Vean lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. A ver, permítanme. Vamos a subirle un poquito. A tocho lo que da. Publicar a los trabajadores es un gran logro laboral. Ya no va a haber esta subcontratación. ¿Se acuerdan ustedes que contrataban a los trabajadores por un tiempo determinado? Los cesaban, los despedían, no les reconocían prestaciones y los volvían a contratar. Lo que pasaba en diciembre, de que para no perjudicar a los trabajadores, para no pagar aguinaldos.
Y así lo explica el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mañana vamos a explicar lo que se logró con las leyes, porque son 8 leyes que se reformaron para evitar el outsourcing, la subcontratación que se utilizaba para perjudicar a los trabajadores. Es un gran logro laboral. Ya no va a haber esta subcontratación. ¿Se acuerdan ustedes que contrataban a los trabajadores por un tiempo determinado? Los cesaban, los despedían, no les reconocían prestaciones y los volvían a contratar. Lo que pasaba en diciembre, de que para no pagar aguinaldos, de repente se perdían 300 hasta 400,000 empleos formales de los inscritos en el Seguro Social. Porque establecieron ese mecanismo injusto de la subcontratación. Esto durante el periodo neoliberal. Y eso se está resolviendo con estas modificaciones legales. Fue un compromiso que hicimos y ya con esta nueva reforma se termina la subcontratación. Fue un acuerdo al que llegamos con representantes del sector obrero y con representantes del sector empresarial. Fue muy importante. Gran anuncio que da el presidente Andrés Manuel López Obrador para frenar esta práctica laboral que era una esclavitud en todo el sentido de la palabra, que era prácticamente una explotación a los trabajadores. Y también una gran noticia, aparte en esta mañanera, entre la parte que fue bastante interesante, porque después del show de la Reinota pues no había mucho más tiempo para dar más grandes noticias, pero hay que resaltar que el presidente sí está haciendo su trabajo, sí está yendo contra estas prácticas de ilegales. No por nada el amigo de Ricardo Anaya en la foto, Raúl Beiruti, ahorita está preso, prófugo, por utilizar empresas de outsourcing para defraudar al Estado, para no pagarle a sus trabajadores, y esto se acabó. El presidente lo dice, se acaba la subcontratación. Se tienen que garantizar los derechos laborales, los derechos sociales de los trabajadores, vacaciones, aguinaldos, primas, de seguro social, Infonavit, etcétera. Eso viene en pos y en mejoría de millones de mexicanos. Por eso hay que hacer mucha conciencia al momento de votar. Vean quién sí está del lado de la gente, porque el outsourcing fue aprobado en el periodo neoliberal del PRI y del PAN. Así las cosas, mis queridos amigos. Espero que si les gustó este video me dejen su like, lo comenten y lo compartan para que más gente se entere de buenas noticias como esta. También los invito a que se suscriban a este canal y activen las campanitas de notificaciones para recibir más noticias. Porque recuerden, yo no soy fifi, tampoco chayotero. Yo soy el 2.0 y los invito a que vean el próximo video, porque saben, se pone bueno. Va que va.